Quiero hablar sobre 3 puntos importantes ahora que estamos hablando de ofrenda, de esfuerzo, de sacrificio, de entrega a Dios. Todo lo que uno pueda tener fuera de Dios es en vano. No significa que no tenga valor. O sea, si yo no soy, supongamos, no soy cristiano, no me congrego, no creo en la Biblia, no creo en Jesús, no significa que no vaya a vivir. Pero ahí entra la vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque al final no importa cualquier logro que pueda yo tener. Sin Jesús, Samara lo estaba confirmando con su testimonio, sin Jesús todo es un vacío, ¿verdad? Hay gente que puede decir no me falta nada, pero si no tenemos a Dios en realidad nos falta todo. Mi hermano mayor se llama Gustavo, tal vez algún día lo van a conocer, probablemente a finales de año. Y mi hermano Gustavo, que somos 9 de familia, él es el mayor, es un guitarrista profesional y toca muy bien la guitarra. Tengo hermanos también que tocan muy bien, pero él empezó tocando en la iglesia y él dirigía los coros de los himnarios, ¿no? En la iglesia. Pero llegó un momento en que él su talento se lo entregó a lo que conocemos como el mundo. A los 16 años se salió de la iglesia, se rebeló contra mis padres y empezó a tocar en un grupo y empezaba que una boda, que una fiesta, que una esto, que a otro. De repente compraron más equipo. Ese grupo tuvo mucho auge en el tiempo que sonaban mucho los Buki, los Yonix, ¿verdad? Bronco, con los que ustedes escuchaban, los Temerarios y todo eso, ¿no? Y ellos no llegaron a ser tan famosos, pero en todos los conciertos de estos grupos aquí en el norte del país, ellos abrían los conciertos. Se llamaba el grupo Ramsey. Así sé, ¿por qué Ramsey? Pues no sé, pero así era la agrupación. Él tiene fotos y recuerdos de todo esto. Y al envolverse y al poner su talento, él comenta que mientras él tocaba en eventos y había multitudes, etcétera, a pesar de tocar, sentía un hueco y un vacío, porque no sentía lo mismo que sentía cuando había 3 hermanitas en la oración de la iglesia, cuando le tocaba dirigir o tocar. Había algo distinto y ese vacío lo llevó en su momento a tomar alcohol, también incluso lo llevó a drogarse. Llegó un momento que él cuenta su testimonio, bueno, yo lo estoy contando por él y lo cuento porque lo ha hecho público. Estaba a punto de morir en una sobredosis de heroína. Y frente al hotel, a un hotel en Tijuana, donde se hospedaron, en una plaza pública presentaron una obra de teatro que se llamaba Entre el cielo y el infierno. Y él fue a esa obra. Pues obviamente nadie sabía que Gustavo era guitarrista de una iglesia cuando era joven, que ahora le tocaba al mundo. Y cuando él ve esa obra, él se ve en su infancia. Y ahí en la plaza pública se entrega a Jesús de nuevo, deja absolutamente todo, deja todo colgado, ya no toca nunca más con el grupo Ramsey, regresa a su casa, restaura a su familia, busca a Dios. Y mi madre estaba tan contenta porque eran sus oraciones, fueron más de 25 años, yo creo, o menos, que él estuvo alejado totalmente de Dios. Entonces, ese vacío es lo que produce el mundo, el enemigo. Entonces, hay 3 elementos que les digo importantes que me gustaría mencionar. El primero está en Génesis 22. ¿Lo tienen? Dice Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Génesis 22:1. Y él respondió, heme aquí, le dijo a Abraham, heme aquí. Y dice el 2. Fíjense la forma en que Dios se lo dice. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero fíjense el término que Dios usa. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Dios nos prueba
en este primer concepto o elemento es, Dios siempre nos va a probar para que le demostremos que no hay nada más importante para nosotros en esta tierra que Él. Cuando nosotros empezamos a amar, entramos en un terreno extraordinario, pero también en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles un segundo texto para explicar brevemente este punto. Vaya conmigo a Mateo 10:37. Mateo 10:37. Tome en cuenta lo que acabamos de leer con referencia a la vida de Abraham. Pero vamos a Mateo 10:37, una declaración de Jesús. ¿Lo tienen? Dice Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Significa este texto, la última parte que acabamos de leer, implica que encontrarse con Jesús implica la mayor pérdida de nuestras vidas. Ponga atención a lo que estoy diciendo, porque esto es muy importante. Para los que pensaban que este camino era un camino de romanticismo, no, este es un camino de convicciones. Porque la fe es un asunto de convicciones, no de emociones. Y aunque podemos sentir bonito, no lo es todo. Ese es un camino de convicciones. La última parte que acabamos de leer dice, y el que pierda su vida, Jesús está consciente que tú vas a perder tu vida por causa de Él. Y si tú pierdes tu vida por causa de Él, entonces la vas a encontrar. Una vida nueva, una vida distinta. Pero el Señor es celoso cuando hace declaraciones. Dios nunca va a soportar que yo dentro de mí ame cosas o personas mucho más que a Él. El Señor no me prohíbe amar. Él dice, el que ame a padre o madre más que a mí. El que ame a hijos o hijas más que a mí. Y agréguele usted lo que sigue, el que ame el trabajo, el que ame a la novia, el que ame la carrera, el que ame el carro, hay gente que si tú le tocas el carro de cuenta que se alebresta porque su carro es su bebé. El que ame más que a mí no es digno de mí. Entonces, el primer elemento importante en este sentido es que nunca dejes de amar. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, esto es para mí, para todos. Pero jamás ames a algo más que a Dios. Si eres un hijo de Dios. Porque Dios no te va a probar si no eres su hijo. Pero si eres su hijo, Dios va a probar tu amor hacia Él. ¿Qué va a suceder si tú llegas a amar más a tu hija, a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo? ¿Qué va a suceder? Te vas a meter en un problema con Dios porque es lo primero que te va a pedir. Y te va a probar. Porque quiere saber qué hay en tu corazón. Hay gente que estuvo en la iglesia o está en la iglesia, pero nunca más. Al inicio seguramente amaron mucho al Señor, pero nunca más lo volvieron a amar. Porque dejaron de amar al Señor y empezaron a amar más a las tinieblas, como dice la Biblia, que a la luz. Amaron más las cosas temporales, efímeras, que a las cosas eternas. Y Dios es eterno. Hay personas que ya no quieren volver al camino de Dios porque el volver al camino de Dios implica soltar. Y es que esto tenemos que ser conscientes todos los que estamos aquí. El que viene al Señor y no suelta, nunca vino. El que se entrega al Señor y no suelta, nunca se entregó. ¿Me estoy explicando? Hay que soltar. No nos gusta, pero lo mejor que podemos hacer es poner plena confianza en el Señor. Yo sé que esto puede sonar una locura,
Pero Job nos revela algo en su historia. Job amaba mucho a sus hijos, y si ustedes ven la historia de Job, la Biblia incluso declara que él, o escribe la Biblia, que Job hacía sacrificio por sus hijos. Obviamente amaba a su esposa, amaba a sus criados, amaba a la gente, era un hombre bondadoso, pero Job tenía una característica: amaba más a Dios que todo lo demás. Y cuando a Job se le quitó todo lo de abajo, perdón por el término, todo lo de segundo nivel, pero cuando él se da cuenta que perdió todo, al mismo tiempo se da cuenta que si no tuviera a Dios, en realidad ya estuviera perdido. Miren, aquí les va una pequeño reto para todos nosotros. Si pierdes a Dios, o te pierdes de Dios, o te alejas de Dios, por no perder el trabajo, por no soltar la novia, por no soltar esta plaza, por no salirte de ese trabajo, son cosas que a lo mejor Dios te pide. Si tú dejas de buscar y amar a Dios por no soltar, créeme que eso de lo que te estás agarrando, del trabajo, de la amiga, del novio, del hijo, de lo que te estás agarrando, no tiene el potencial para mejorarte, sino para destruirte. Así que en el momento que yo me suelte de Dios, en dado caso que así sea, en automático estoy firmando mi destrucción. Pero si suelto todo lo demás, si el Señor me lo pide, pero nunca de Dios, así lo haya perdido todo por tener a Dios, lo puede recuperar y 2 veces más. ¿Me estoy explicando, familia? Entonces, Dios es un Dios celoso. Y Dios nunca va a permitir que nadie esté por encima de Él en tu corazón. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cada vez que hay una reunión, hay una pregunta que hace Isaac. No sé si la recordaron en el Génesis 22. Le dice: papá, he aquí el fuego. Por eso traía el fuego en la mano, no había encendedores obviamente en ese tiempo. Ya llevaba el fuego. He aquí el fuego y la leña, pero el sacrificio, ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero? De nada sirve un altar con leña y con fuego sin nada que sacrificar. El fuego representa la unción, la presencia de Dios. La leña representa nuestros actos, nuestra actitud. Incluso representa, en algún sentido, la leña por el incienso representa nuestras oraciones. ¿Usted se imagina una reunión con fuego y leña? Qué bonitos cantos, qué bonita oración, qué bonito se movió el Señor, pero de nada serviría una reunión donde se mueva bonito, donde haya fuego y donde haya leña, si no hay sacrificios. Porque todos, dentro del parámetro de crecimiento, cada día que venimos al Señor, algo de nosotros se tiene que ir crucificando. ¿Qué se sacrifica? ¿Qué se sacrifica? El orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la ira, la tristeza, la debilidad. Hay algo que tenemos que sacrificar. Y lo que no se sacrifica no es olor para Dios, porque puede haber, por eso hay lugares donde, solo por citar un ejemplo, donde la gente va porque todo es bonito. Entonces tú puedes entrevistar a alguien y decir: ¿y qué te gustó de mi iglesia? Uy, bien suave, porque miren el estacionamiento, bien amables, y en la puerta extraordinariamente bien, y además me dieron una botellita de agua con este calorón, y entré y me pusieron en una silla donde me pegaba el airecita de cerca y muy bien. Oye, y esa onda de los saludos fraternales, todo el mundo como si me conociera, qué bonito, y las pantallas y las luces, y qué bonito. Y si la gente sale de aquí con esa sensación, somos un verdadero fracaso. No significa que no lo debamos tener, ni no debamos atender bien a la gente, pero si la gente se va solo con la sensación de que aquí está bien padre toda la onda, todos, desde el pastor, el primero que le tienen que cortar la cabeza es al pastor, que es el director del equipo.
Si la gente se va emocionada y dice, quiero volver a tu congre porque está bien suave y luego los burritos son gratis. Si la gente regresa por la sensación de lo que hay aquí, estamos fracasando todos los que son parte del equipo. ¿Por qué? Porque nuestra meta es que esa gente que entra por esa puerta con todas esas buenas atenciones que no debemos quitar, debe llevarse la presencia y el toque de Dios en su corazón, que diga, algo me cimbró y me empezaron a salir las lágrimas, no sé ni de por dónde, pero si yo ni llorón soy. Oye, y cuando dijeron que al altar parece que un imán me jaló y me plantó. Si logramos como comunidad y como organización espiritual que la gente se lleve al Dios al que nosotros adoramos, estamos del otro lado. ¿Sí me explico? Porque la gente siempre tiene algo que sacrificar para Dios. Pero para Dios siempre hay que darle lo mejor. Entonces, póngame atención ya para ir al segundo punto. Dios siempre te va a pedir lo que amas. Y venir a Jesús es entender que vas a tener una primera y gran pérdida. Pero esa pérdida son pérdidas que el Señor necesita ver en tu vida, porque son las ganancias que hoy tienes. Si no tienes a Dios, las ganancias que hoy tienes son las que te están llevando al fracaso, a la soledad, a la casi separación matrimonial, al despojo de tus hijos que aunque viven en tu casa, no te puedes poner como una madre o un padre que los pueda educar, te rezongan, te gritan, hacen su santa voluntad. Significa que aunque lo tienes ganado, tienes perdido todo. Pero si eso que tienes aparentemente ganado lo pierdes por Cristo, vas a ganar mucho. Así que el Señor siempre te va a pedir lo que amas. Dicen amén. Ahora, dice Primera de Juan, segundo punto. Dice Primera de Juan. No lo lean, capítulo 2, lo leen en su casa. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, 3 veces dice la palabra, el amor del Padre no está en él. Dios te va a pedir que le sacrifiques lo que amas. Y el diablo te va a ofrecer cosas para que las ames más que a Dios. Voy a repetir. Es un concepto importante este. Por un lado, Dios dice, nadie en tu corazón por encima de mí, nunca. Tu esposa ni tus hijos, ni nada. No me vas a dejar de servir nunca a mí por convicción, pero debe ser tu convicción. Es un asunto de carácter. Es un asunto, diga, de carácter, de convicción. Les voy a poner un ejemplo. La gente que no tiene convicción, hay gente que cree que tiene convicción, pero fíjese lo que le voy a enseñar ahorita. Una persona dijo, yo no sirvo al hombre, dijo. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Ah, de veras, le dije. Es una persona que ya se andaba yendo de la iglesia, aunque ya se fue, no, pero déjenme contarles esto. Nomás como punto de carácter. Yo no sirvo al hombre, me dijo. Yo sirvo a Dios. Ajá, ¿y por qué dejó de diezmar? Le pregunté por qué él me dijo por qué. ¿Me explico? Mi pregunta fue porque él me dijo primero por qué él lo dejó de hacer. Y le dije, si usted sirve a Dios, ¿por qué dejó de diezmar? No, porque le sirve al hombre, usted me servía a mí, le dije. Y como ya no le caía bien, dijo, voy a dejar de diezmar. Que el hermano esto y me dijo esto y aquello. Entonces usted dice que sirve a Dios, pero no tiene carácter, porque el que sirve a Dios le va a servir a Dios siempre, independientemente de los hombres. Pero curiosamente usted dice que sirve a Dios y usted siempre ha servido a los hombres. Donde no lo tratan bien se va de iglesia en iglesia porque anda buscando a los hombres y nunca a Dios. El que sirve a Dios, le dije, es como David,
que aunque Saúl lo quiso matar, nunca dejó de seguir y de buscar a Dios. No llegó un momento en la vida de David que dijo, no, pues tanta persecución como esta onda de que me ungió Samuel era puro cuento. Aquí lo que pasa es que yo me voy a regresar a mis ovejitas, a cuidar las ovejas de mi papá, y que no me hable nada de reino, porque ya no quiero saber nada, porque se supone que es el ungido de Dios, y me tiró 2 flechazos y ahora me anda persiguiendo. David estaba convencido de quién era Dios y quién era Saúl. Era el ungido de Dios, pero Dios era su fuente y nunca se soltó de Dios y terminó siendo rey porque tenía carácter. ¿Me estoy explicando? El que tiene carácter entonces siempre rechaza las ofertas de Satanás y siempre obedece lo que Dios le pide. Satanás siempre te va, no, nunca se te olvide esto, mi hermano joven, señorita adolescente. El enemigo siempre te va a ofrecer todo lo que te pueda alejar de Dios. Con mejor sueldo, con mejores prestaciones, porque pues la crisis está dura. Siempre te va a ofrecer, siempre. Pues si a Jesús le ofreció, lo llevó a un monte, al Hijo de Dios, dueño del oro y la plata. Dijo, a este ya sé cómo lo voy a tumbar, ya sé cómo darle duro. Le dijo, todo esto te daré, le ofreció, si postrado me adorares, si me sirves a mí y dejas de servir a tu Dios. En una ocasión le dije en un matrimonio, ¿ustedes ya dejaron de servir a Dios? No, me dijo, pues claro que sí. ¿Y dejaron de servir a Dios porque su trabajo es su Dios? No, se los compruebo, les dije. A ver, y ya les expliqué. Hacías esto, hacías aquello, llegabas a tal hora, tú también servías en esto, servías en aquello, buscabas a Dios. En aquel tiempo trabajábamos con células, casi ya tenían su primer célula. Y nomás llegaron, te salió este trabajo y a ti este otro. ¿Y qué sucedió? Dejaron de servir a Dios y no hay manera de recuperarlo, les dije. Lo que el enemigo te ofrece, nunca te debe, esa es la clave. Si el enemigo te ofrece algo, siempre te va a alejar de las personas correctas. Incluso va a provocar alejarte de tu familia si estás casado. Que no tengas tiempo para ellos, para nada, más que para llegar a tu casa a dormir y levantarte temprano para volver a trabajar. Ya no hablemos del servicio a Dios. Pero lo que el enemigo ofrece son placeres. Porque, ¿cómo se llamaba el árbol que Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran? ¿Cómo se llamaba? El árbol, el que les prohibió. ¿Cómo se llamaba? El árbol de la ciencia ¿del qué? Bien, y ahí está la clave, repite conmigo, el árbol de la ciencia y otra vez de la ciencia y o sea que el pecado tiene un lado bueno, placentero y agradable, pero al final es malo. A ver, no nos engañemos, señores. Si la droga fuera mala, solo mala, nadie se drogara, pero tiene un momento de placer. Si adulterar fuera malo, aunque lo es, y es destructivo, pero fuera malo en el sentido estricto y no tuviera algo de placer, aunque sea momentáneo, nadie adulterara. Por eso el pecado es una ciencia. Es el árbol de la ciencia. De la ciencia, el pecado, el Satanás, el creador del pecado, es el científico que produce que algo te parezca bueno, aunque mañana termine destruyéndote. Porque es bueno que ni modo, necesitas 2 trabajos. Porque, o no, mira las deudas que tienes. ¿Sí me explico? O sea, te empieza a decir que por un lado va a estar bien lo que vas a hacer. O los que siempre se comen este cuento, no, nadie se va a enterar. Nadie va a saber. No pasa nada.
Además eres joven, diviértete, imagínate joven y pasándote ahí en esa iglesia aburrido, no, vas a parecer monja. Vas a parecer monje encerrado ahí en las cavernas, no. Tu juventud, disfrútala, disfruta tu cuerpo. Sí me estoy explicando, sus argumentos para ofrecer. Pero después del ofrecimiento viene la destrucción, porque el pecado antes de ser malo es agradable y contra eso peleamos. ¿Sí me expliqué, familia? Dios siempre te va a pedir lo que amas más que a Él. Y el enemigo siempre te va a ofrecer cosas para que las ames más que a Dios. Tercer elemento y terminamos. Algunos creerán que esto es un asunto de amor. El amor solo se entiende con un acto. Se llama obediencia. Ya vimos la película, la escena. Y el obedecer es mejor que los sacrificios. Abraham no fue grande cuando tenía el cuchillo para matar a su hijo. Su grandeza radica en partir desde su casa y agarrar la leña y en obediencia. Todo lo demás es parte de la película. Pero el principal acto es, si tú lo dijiste, Señor, yo lo hago. Tú lo dijiste, yo lo hago. Así es, también lo hago. La obediencia es más grande que cualquier cosa. Dios puede encontrarse a alguien que sepa cantar, que sepa tocar, que sepa predicar, que sepa enseñar. Puede encontrar gente con muchos talentos. El diablo es muy talentoso, pero es diablo. Pero créanme, se los digo con todo mi corazón, talentosos muchos, obedientes pocos. Y la vida cristiana se trata de obediencia. A los obedientes siempre les va o nos va a ir muy bien. ¿Ustedes creen que mi esposa no amaba su carrera? No digo que no la ame, ya no ama su carrera. Puede sentir amor y cariño por ella en algún sentido porque tiene la profesión, tiene los estudios. ¿No sabe lo difícil que fue para mí decirle a mi esposa, conociendo su sacrificio y su amor y toda su historia de vida? Si hay alguien que conoce a esta hermosa mujer aparte de Dios, soy yo. Entonces cuando Dios me dijo, dile a tu esposa que renuncie para que me sirva. Yo dije, ¿por qué no le dices a otro, Señor? Yo aquí, ¿para qué me metes en este problema? Ahí está el pastor Mejía, que es nuestra cobertura. Otros hermanos, háblale un profeta ahí. Pero yo, porque yo sabía, si era difícil para mí, para ella era un problema. Entonces yo le dije, ¿verdad, mi amor? Te dije, mi amor, te voy a decir algo de parte de Dios, no como tu esposo, le dije, como un siervo. Aunque somos esposos, te voy a decir algo como un siervo de Dios. Dime, mi amor, ¿qué recargo me vas a dar? Casi me decía. Le dije, el Señor me dijo que renuncies a tu trabajo para que le sirvas. Y pues ya le dejé la bomba en la mente. Y entonces, después de pensarlo unos minutos, me preguntó, ¿y en cuánto tiempo? Me dijo. Y yo le dije, ya. No quiero contar más de lo que tal vez ella pudiera contar, pero yo recuerdo que había una fecha para decir, bueno, que me pase este tiempo y ya renuncio. Le dije, Dios dijo que ya. ¿Y qué hizo mi esposa? Renunció, ya. Y lloró, le costó, porque lloró. Pero Dios la ha recompensado. Nunca entregues lo que Dios no te pidió. Pero si te lo pidió, no te quedes con ello. Nunca. Y aquí entra
comunión y la sensibilidad con el Señor. Solo hay que ser obedientes. Solo hay que ser, es todo. Dejarnos guiar, conducir. Que en este año, si en una área en tu vida vas a crecer, sea en la obediencia. No queremos ser, ni nunca, tal vez nos podamos equivocar, pero nuestro proyecto de congregación y de equipo de trabajo no está darle a tole con el dedo a la gente, como cuenteándolos para que se sientan bien, para que no se vayan de la iglesia. No, señores, aquí decimos la verdad, con amor, pero al final decimos la verdad, porque estamos trabajando en formar el carácter de las hijas y de los hijos de Dios. El carácter. Y cuando tratas con el carácter, estás hablando con alguien que tiene que rendir su obediencia para servir al Señor. Porque Dios no le dio explicaciones a Abraham, solo le dijo: me entregas a tu hijo, al que amas. Tenía otro, se llamaba Ismael, pero Dios dice: tu único, porque al otro no lo amaba como a este. Es fácil entregar lo que uno no ama, pero lo que amas, y entregarlo para Dios. Y le dice el Señor al pueblo en un reclamo, lo dice con Isaías, también lo dice con Ezequiel, incluso lo dice con Malaquías. Le dice, tráiganle a sus reyes, les dice, llévenle a sus reyes las ovejas tuertas, mancas y defectuosas, a ver si se las recibe, dice. Es un reclamo de Dios para el pueblo de él, de Dios. Entonces, me traen a mi casa lo que les sobra, lo que no sirve. Y esta lavadora ya no sirve mucho, pues hay que llevársela a la iglesia, a lo mejor a ella le sirve. Esto ya no lo queremos, ya no quiero esta sala, hay que regalársela a alguien. Ya esos zapatos ya me los gasté, le queda poquito, a ver quién los quiere. No podemos acostumbrarnos a dar lo que sobra. Tenemos que aprender a dar lo que amamos. Porque cuando damos lo que amamos, estamos demostrando el amor y el valor que el otro tiene. No sé si me expliqué. Damos lo que amamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero no amaba al Hijo, ¿o sí lo amaba? Dio lo que más amaba, porque amaba a los que le dio lo que amaba. Fue una entrega extraordinaria. Dios te va a pedir lo que amas, el diablo te va a ofrecer cosas para que dejes de amar a Dios, y al final Dios solo quiere que lo obedezcas. Que yo lo obedezca, que tú lo obedezcas. Y es fácil decir, a obedecer al Señor. Pues sí, es muy fácil, pero la gente deja de crecer cuando deja de obedecer, no cuando deja de asistir. Asistir es muy importante, pero qué bueno asistir. Hay que poner obediencia a todo lo que aprendemos, porque eso habla del carácter y de nuestro crecimiento. Dios pide que tú y yo me obedezcan con todo su corazón.